la palabra del Señor, yo espero en el Señor que estén leyendo Romanos una y otra vez, y otra vez, y otra vez. El Romano es la joya del Nuevo Testamento para explicar el Evangelio. Si usted quiere predicar el Evangelio, estúdiese bien Romanos. Así que yo estoy seguro que si usted es diligente y se ha preocupado por estudiar este libro a fondo, después que pase este libro romano, su vida no va a ser igual. Amén. Lo más importante es su comprensión profundamente de lo que es el Evangelio. Cuando el Evangelio es entendido, la vida cristiana es otra cosa. Amén. Y muchos de nosotros tenemos que deslastrarnos de la religiosidad, de las tradiciones, del legalismo y de muchos ismos que son una malicia en nuestra vida y que realmente nos engañan y han impedido que tengamos una relación verdadera con Dios. Amén. Como toda esa jovencita que Dios le provee iPhone para adelante, sino porque hay una gran diferencia entre una relación y una religiosidad. Muchos religiosos que se van metidos en el culto todos los domingos, Dios no da un iPhone, pues se lo va a dar. ¿Cómo se lo va a dar? Ni se lo pide, ni se lo pide. Ni se acuerda que si le hace falta tiene que orar. Una cosa tan sencilla como orar. Algo necesito, si alguno tiene necesidad, ¿qué va a hacer? Dice la Biblia, que ore. La Biblia dice que ore y eso hacer. Seguro que esa joven, bueno, Señor, si tú quieres dar un teléfono, te lo vas a dar. Dios se lo dio como el Señor quiso. Amén. Dios es el dueño del oro y la plata. Dice la palabra, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué ha sido lo más importante que hemos estado aprendiendo desde el capítulo 1 hasta este momento? Hemos venido aprendiendo que todos los hombres necesitan la salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Por qué todos los hombres necesitan la salvación? ¿Por qué todo ser humano necesita ser salvado? Bueno, desde el capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo en una forma magistral ha venido mostrando que no hay hueso sano. Ni fuera de la iglesia, ni dentro de la iglesia, en todas partes, los religiosos, los no religiosos, los paganos, los cristianos, donde se pongan toditos, están bajo pecado. Ahí. El capítulo 1, versículo 18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Verdad? Que con injusticia desvían la verdad. Y el capítulo 3, versículo 9, Pablo dice, tanto judíos como griegos, todos están bajo pecado. ¿Está bien? Está desarrollando y mostrando la primera parte fundamental del Evangelio que todos nosotros debemos entender. ¿Qué es lo primero que uno debe entender? Que la raza humana se rebeló contra Dios, está en pecado, y esa condición hace que la raza humana esté bajo la ira de Dios. En otras palabras, todos estamos bajo pecado. Pablo está tratando de mostrarle a los hermanos de Roma
que todos estamos por la ira de Dios, que nadie se puede salvar por las obras o por su herencia religiosa o por sus prácticas. No hay manera que nos salvemos. Y en el capítulo 2 de Romanos, Pablo denuncia al judío. Cuando comienza el versículo 1 ya comienza a hablar de los judíos, ¿verdad? Quien piensa que no es tan malo como el gentil. ¿Está bien? ¿Se parece eso a... ¿Tiene algún parecido con la realidad? El judío se pensaba que no era tan malo como el gentil, ¿verdad? Se parece a nosotros, ¿verdad? Aquí estamos los santos y allá afuera están los pecadores, los malos. Y no solamente los que están afuera sin Dios, sin esperanza, sino que vemos a todos, a los que están en todos templos metidos, los vemos como los malos. ¿No es cierto? Pero el apóstol Pablo denuncia su hipocresía religiosa y su engaño al creer que su posición privilegiada, ¿verdad?, como pueblo de Dios, les permitía escapar de la justicia de Dios. Terrible error. Terrible error pensar que porque estamos en la iglesia, estudiamos la Biblia y hacemos muchas cosas, la justicia de Dios nos va a pasar por alto. Si estamos en pecado, olvídese. No importa que vengas todos los domingos al culto. Vean lo que vemos aquí de los judíos, del 17 al 20 en especial, el que ministró la semana pasada nuestro hermano Roberto. ¿Se acuerdan que los religiosos judíos practicaban la religión? ¿Ven ahí 17 al 20? ¿Qué hacían los religiosos judíos? Ahí se apoyaban en la palabra. Tenían la Biblia, ¿la tenían o la tenían? La leían, la estudiaban y la honraban. Es más, se sentían orgullosos de que tenían la Biblia, como muchos de nosotros. Los judíos abiertamente confesaban a Dios. Abiertamente ellos confesaban que Dios era el único Dios verdadero. Ellos estaban orgullosos, que tenían la fe en el único Dios. Es más, iban más que eso, iban más allá. Ellos eran unos expertos en estudiar para descubrir cuál era la voluntad de Dios para su vida. Y eran tan buenos, tan buenos, tan buenos que habían escrito libros y libros y tomos para decir detalladamente cómo se obedecía la ley. ¿Está bien? Para cada cosa. Yo tengo un libro de un grupo religioso X, porque no estoy aquí para despotricar de ningún grupo religioso. Y ahí hay unas instrucciones que se parecen mucho a las de los judíos. Y en una parte dice, cuando usted vaya al campo y vaya a hacer sus necesidades fisiológicas, usted va a escoger una piedra lisa, que es la con que se va a limpiar. Y llegaron a esos extremos. O sea, uno se ríe de cosas como esta, pero los judíos eran igualitos. Hay una rigurosidad en el cumplimiento de la ley, que eran unos expertos en saberse cómo quedar bien con Dios. Se la sabían todas. Dice aquí la palabra que ellos distinguían las cosas importantes de las que no lo eran. Ellos estaban seguros que todo lo que hacían estaba en lo correcto. Predicaban, amonestaban, pero ellos mismos, lo grave de ellos es que eran unos maestros que hablaban una cosa pero hacían otra, porque lo grave de ellos es que su religiosidad era tan chimba que todo lo que predicaban no lo practicaban. ¿Está bien? Todo lo que predicaban no. Ven otra vez. Cualquier coincidencia con la realidad es pura qué. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Así es la cosa. ¿Está bien? Ellos eran expertos en la ley, pero fracasaban en lo que pretendían enseñar. No practicaban, no obedecían esas cosas. Crearon un manual de hombres. Algunos de ellos hablaban que no robaban y eran ¿qué? Unos ladrones, ¿verdad? Roban a sus vecinos, a su familia, a sus hijos, al gobierno, a todo el mundo roba.
Jesús preguntaba, le hacían esa pregunta a Jesús: mira, Señor Jesús, ¿cómo es la cosa de que dice la ley? ¿Cómo es la broma del adulterio? ¿Tú crees que esas preguntas surgían así porque ellos querían saber más? Porque de corazón ellos querían que Dios les diera la verdad. No. ¿Tú sabes la motivación de la pregunta? Que el Señor les diera un argumento para seguir, ¿qué? Adulterando. ¿Está bien? Y Jesús los rapó. ¿Está bien? Y los dejó pero contra la espalda y la pared. Aun cuando en tu corazón codicias a una mujer, ya está listo. ¿Ah? Pero ellos están necios que se divorciaban hasta porque las mujeres quemaban la comida. Una comida quemada era señal de divorcio. En su reglamento había que si la esposa quemaba la comida, motivo de divorcio. Si encontraba a la esposa hablando con un hombre en la calle, motivo de divorcio. ¿Está bien? Ya está listo. Si se levantaba el pelo en la calle, motivo de divorcio. Y por todas esas necedades. Ellos que condenaban la idolatría también eran unos idólatras, ¿verdad? Y como consecuencia de su hipocresía, la gente ridiculizaba, la gente habla mal de Dios. ¿No es cierto? Cosa que pasa igualmente hoy. Por causa de nuestra gran hipocresía de muchos de nosotros, el nombre de Dios está siendo ¿qué? Blasfemado. Dios está siendo insultado por la conducta hipócrita de muchos de nosotros. Así una cosa. Peor, los judíos creían que, bueno, porque yo me circuncido, ¿está bien? Estoy listo. Ya cumplí, ya estoy aprobado por Dios. ¿Se acuerdan? ¿Y qué paralelismo hay con nosotros de presente? Bueno, algunos piensan que pues se bautizaron. Está listo. Está listo, yo me bauticé. Seguro que al cielo. Ya tengo ahí un portaaviones. Bueno, unos portaaviones, ¿cómo se llama? Una cosa que lanza, ¿cómo se llama? Una catapulta. Que ya me bauticé, ya me va a catapultar directo para el cielo. Bueno, ese era los problemas de los judíos. Ese era el problema que tenían ellos muy serio. Y usted sabe que esa religiosidad lo hacía ellos más responsables. Hermano, para Dios no hay acepción de personas. Nadie en pecado escapará del juicio de Dios. ¿Otra vez? Para Dios no hay acepción de personas. Ni que estés afuera, ni que estés adentro. Si estás en pecado, no podrás escapar de la justicia de Dios. ¿Está bien? Dijimos muchas veces que Dios no puede ser burlado. Aquí no estamos para jugar con Dios. Y si hasta ahora Dios no nos ha dado un hastazo, es por la paciencia y misericordia de Dios. Debería estar allí clamando: Señor, gracias, Señor, por tanta paciencia para conmigo. Porque he sido rebelde. A Dios no se puede jugar. Con Dios no se puede jugar. Pero aquí Pablo en este capítulo, ¿verdad? Vamos a ver en primer lugar que seguir a Dios es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Vean que aquí hay una serie de interrogantes. Pablo pareciera que está batallando con un opositor. ¿Está bien? Se encuentra con alguien, él se adelanta a las posibles objeciones reales o no, que pueden, los judíos, los oyentes, podían malinterpretar el producto de lo que él está diciendo. Y aquí el judío es el que se siente, como se dice, confrontado. Como muchos de nosotros podemos estar aquí confrontados, pero yo soy obediente, yo soy en la iglesia, yo creí en Cristo, yo me bauticé, yo tengo 40 años en el Evangelio. Cuidadito. Yo soy torrido. Cuidadito. La gran interrogante de estos judíos era, vean, si practicando todos nuestros rituales, aún así no nos salvamos y somos culpables, entonces, ¿qué ventaja tiene que yo sea judío? Que yo sea parte del pueblo escogido. Ahí está el interrogante. Primer interrogante de ellos. Y Pablo responde de manera sorpresiva. A lo mejor ellos esperaban una respuesta, ninguna. Pero responde todo lo contrario, dice, mucha ventaja.
Y las hay. Y aquí menciona una, aunque hay muchos. Tú vas a ir a Romanos capítulo 9, los versículos 4 y 5. Pablo dice que los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de que son los patriarcas, vino Cristo, mira, todo lo que tienen como ventaja ser parte del pueblo de Dios. Si uno menciona una sola razón, a ustedes se les confió la palabra de Dios. En otras palabras, ellos tenían ahí el Antiguo Testamento. Ellos tenían la voluntad de Dios para sus vidas. Dios tuvo la misericordia de mostrarles a ellos cómo debían vivir. Dios tuvo el amor y la gracia con ellos de darles a ellos las instrucciones para vivir como a Dios le agrada. Claro que es una ventaja esa. Como es una ventaja para nosotros, ¿sí o no? No es una ventaja para nosotros. Que Dios nos haya dicho qué es pecado. ¿Cuáles son sus instrucciones? ¿Cuáles son las normas para vivir conforme a su voluntad? Es una ventaja, ¿no? ¿Estás consciente de esa ventaja? De este beneficio. Este beneficio, ¿cuántos están disfrutando del beneficio de estar sentados esta mañana estudiando la palabra? Escuchando la palabra. Un tremendo beneficio. Pero también, hermano, es una gran responsabilidad. Y aquí fallaron los judíos. Los judíos pensaron que la cosa era privilegio. ¿Está bien? Y se engolosinaron con los privilegios pensando que como yo soy judío del pueblo escogido de Dios, pueblo exclusivo, ¿se acuerdan? Lo que Dios les prometió desde que hizo el pacto con Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si usted vaya a Deuteronomio 14, ustedes son mi pueblo santo, escogido, especial. Si usted va al libro de Éxodo, usted va a ver que la Biblia dice que ellos son, dice la Biblia, que ellos son, ustedes son mi tesoro especial entre todos los pueblos de la tierra y me seré un reino de sacerdotes y de gente santa. Tremendo privilegio, ¿verdad? Imagina que Dios diga, ustedes son, y aquí hace unos años escuché un experto de hebreo explicando eso de tesoro. Es algo que tiene mucho valor y uno lo coloca en el lugar más seguro posible. Israel para Dios era lo más valioso que tenía en este mundo. Amén. Y Dios decidió, dice, apartarlos para ser sus sacerdotes y sus reyes. Tremendo privilegio. Pero estos hermanitos se echaron a perder. Bueno, está bien. Qué privilegio ser del pueblo de Dios. Y se parece mucho a nosotros, ¿verdad? Qué privilegio de que Dios hizo pacto con nosotros, su pueblo exclusivo. Pero se olvidaron de que ese compromiso que Dios demandaba también responsabilidad. ¿Está bien? Miren lo que pasó. ¿Usted se acuerda de 2 Crónicas 34, desde el 14 al 33? Josías mandó a su escriba a revisar en el templo los libros con respecto a las finanzas, y mientras estaban revisando allí las cosas, encontraron ¿qué? El libro de la ley. Y cuando encontraron ese libro, lo leyeron y se dieron cuenta que el pueblo se había apartado completamente de Dios. Le había dado espalda a Dios. Habían estado dedicados a la idolatría. Y dice la palabra que Josías se compungió de dolor. De inmediato que empezó a tomar medidas drásticas pero dése cuenta, esto mostró que en el tiempo de Josías Israel se había olvidado completamente ¿de quién? De Dios. Israel fracasó en este privilegio extraordinario que Dios dio, ser un pueblo especial para cumplir sus propósitos en la tierra. Se apartaron de Dios, le dieron la espalda a Dios. ¿Se parece esto a la iglesia de hoy? ¿Cuántos cristianos le dan la espalda a Dios? ¿Cuántas personas se encuentran por ahí que le dan la espalda a Dios? ¿Cuánta gente aún sentado viviendo todos los domingos realmente está sentado ahí pero le da la espalda a Dios? ¿O no? Podemos estar sentados aquí y aún de espaldas a Dios. Creemos que la religiosidad por sí sola
estamos bien con Dios, porque cumplo con los requisitos de la religión. Cuidadito, Dios tenga misericordia. Se creían, ellos llegaron a un extremo de convertirse en expertos de la ley, en expertos en la Biblia, expertos en Dios. Sin embargo, no obedecían lo que tanto gritaban, lo que tanto pregonaban, el orgullo que tenían por tener la ley. Más nadie tiene la ley, solamente nosotros. Y dice que en el tiempo de Jesús, hermano, en el tiempo de Jesús, Jesús constantemente les recriminó su falta de comprensión de la palabra. ¿Se acuerdan que cuando llegaron los saduceos a preguntarle a Jesús, Señor, hubo un hombre que su mujer se le murió, ¿se acuerdan? Y bueno, la ley dice que cuando se muere a un varón, se le muere su esposa, su hermano, si está disponible, debe casarse con la esposa, con la viuda, para que no quede la familia sin descendencia. Y resulta, bueno, que se casó con el primero y se murió, se casó con el segundo y se murió, se casó con el tercero y así 7 veces. 7 veces. Cuando estemos en tu gloria, ¿de quién va a ser esposa ella? ¿De cuál de los 7? Qué ridículo, ¿verdad? Así somos nosotros y que nos volvemos ridículos. Los judíos se volvieron expertos en Biblia, pero tan expertos que se volvieron ridículos. Y así somos muchos de nosotros, hemos llegado hasta tan expertos. Yo voy a unos estudios bíblicos y lo que escucho es especulaciones de todo tipo, ¿no verdad? Gente que no respeta lo que dice este libro, sino que va a este libro a meterle lo que le conviene, lo que siente, lo que piensa, lo que cree. No deja que Dios le hable. Humanos arrogantes que se la creen que se saben todas y le falta la humildad para dejarse enseñar por la palabra de Dios. Y se reúnen con un grupo y se sienten superiores a los demás, que como que están constantemente demostrando a los demás que saben más que todo el mundo. ¿Estamos llamados a qué? A aprender con humildad lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí o no? Cuidado con caer en ese error de los judíos. Ay, ay. Y estaba nuestra experiencia cuando Jesús le dice, ustedes estudian las escrituras porque ellas hablan de mí. ¿Pero por qué le dijo eso? Porque erraban, no lo entendían. Ellos fueron tan expertos, tan estudiosos, tan ansiosos y nunca vieron a Cristo en la palabra. ¿Qué les parece? ¡Qué tragedia! Que no pudieron tener un encuentro con el Mesías. Nunca lo vieron. Nunca lo vieron. Y a tal punto que se les presentó físicamente. Los tuvieron al frente y no pudieron identificarlo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Terrible tragedia del pueblo judío. Entonces, ¿sabe una cosa? Cristo nunca ha dejado de hablar. ¿Sabe eso? Cristo estuvo aquí esta mañana cuando ministró salvación esta mañana aquí. Cristo está aquí presente. Muchos de nosotros, o muchos hombres van a dar cuenta de Dios que van a decir, Señor, pero nunca te vi. Se ponen el texto que leyó aquí Surizay. Señor, si nunca tuve la oportunidad de servirte. Y el Mesías está entre nosotros. Cristo está entre nosotros. Que Dios nos permita abrir los ojos. Hay un paralelismo entre los judíos y la iglesia de Cristo. Dice, porque tenemos el mismo privilegio que ellos de tener la palabra, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen una Biblia? Vamos, levanten la mano todos que tienen una Biblia. Yo debo tener entre 50 a 60 Biblias propias personales, de diferentes versiones, en diferentes idiomas, en árabe, en los originales, en hebreo, en griego. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! ¿Cuántos la tienen ahí en el teléfono? Levanten la mano, tienen el teléfono con la Biblia. Ahí, papadito. ¿Usted piensa que Dios... ¿Usted sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Hay más de 6.000 idiomas. ¿Y usted sabe cuántos idiomas tienen la Biblia completa? Más o menos 430. Y unos 1.200 más la Biblia incompleta. El Nuevo Testamento o porciones. O sea que en total llega más o menos a 1.800. De las 6.000 lenguas del mundo tienen la Biblia. Y usted la tiene hasta en el teléfono. Amén. Usted
piensas que Dios se va a tener en cuenta de haber tenido el privilegio de tener la Biblia en tu propio idioma, en la cantidad, en el estilo y en el gusto que tú quisieras, con la tecnología que quieras? Cuidadito que esta gente se sentía orgullosa de la Biblia, pero no la aprovechó. No se benefició de ella. ¿Está bien? Se convirtió como en un rito, en un lujo, así. Ir para la sinagoga el sábado, abrir la Biblia, leer de voz alta, un protocolo así. Tiene que haberlo visto. Si algún día vean una sinagoga, vayan a ver ese procedimiento, con el respeto de ellos. Pero de nada sirve tanto protocolo cuando este libro no llega al corazón. Y no vemos aquí Dios hablando al corazón de su pueblo. Amén. ¿Cuántos creen que esta es palabra de Dios? Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, maduro, capacitado para hacer el bien. Amén. ¿Hay respuesta en este libro? ¿Tiene sentido que estudiemos aquí? No lo podemos estudiar de cualquier forma. No puedo tomarla aquí a la ligera. ¿Cierto? Levanten los cuadernos, los que toman nota. ¿Cuadernos levantados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20. Me alegra. Bendigo a estas personas que entienden que cuando estudiamos la Biblia, ¿verdad?, la diligencia nos va a llevar a dar otros pasos. Amén. Hay que tomar nota. ¿Verdad que a veces hay unos tips así que son espectaculares que uno tiene que anotar para que no se te olvide? Y agarrar en tu casa esas notas y decir: Señor, esto que tú me hablaste lo voy a practicar, lo voy a obedecer. Amén. Ay, Dios, qué privilegio estudiar la palabra de Dios toda la semana. Usted sabe una cosa, y esa palabra estudiada cada semana no está muerta. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios dice, haz lo que Dios quiere. Es como el martillo que está ahí, agarrando esa piedra de tu corazón y la está golpeando. Esa palabra tiene vida. ¿Tiene vida o tiene vida? Esa palabra nos va a dar salvación. ¿Quién recuerda de memoria Juan 5:24? De cierto, os digo, el que cree mi palabra y oye y cree, el que me envió tiene y no vendrá a condenación, sino que a pasar. El que oye mi palabra y la cree va a ser transformado. Amén. ¿Cuánto quiere que Dios? Esa palabra estudiada, hermano, no es un fin en sí mismo, es un medio. No nos convertamos en bibliólatras. ¿Está bien? Adoramos la Biblia. Y tú viste esas casas que tienen la Biblia abierta en la puerta. ¿No has visto las bibliotecas de las casas con la Biblia abierta? Yo cuento esto muchas veces porque lo vi con mis ojos. Mi papá estaba enfermo y lo acostaron en el piso y le pusieron la Biblia en la cabeza. Yo vi eso. Una hermana llegó y Dios le reveló que tenía que poner la Biblia en la cabeza. No sé, debe ser para que le dé un efecto poderoso, aquí un rayo que sale del libro para transformar su cabeza. Cuidado, hermano, porque esa no es la idea. No es la idea que estemos aquí adorando la Biblia. Adoramos al Dios vivo y al Dios que reveló este libro para decirnos cómo vivir, cómo honrarle y agradarle. Pero esa palabra, cuando es estudiada con la actitud correcta, nunca será en vano en nuestro corazón. Esa palabra transformará la vida, a su tiempo dará su fruto y al 100%. Tu vida será transformada por el poder de la palabra de Dios. Amén, pueblo de Dios. Así que podemos estar en un entorno lleno de palabras, sin embargo podemos ser ciegos y sordos a la voluntad de Dios. ¿Estamos oyendo? Podemos estar viviendo en un entorno lleno de palabras y sin embargo ciegos y sordos.
a lo que Dios quiere. ¿Cuántos aquí pueden decir, levanten las manos sin miedo? ¿Cuántos pueden cantar manos sin entonces? Yo estoy seguro que estoy dentro de la voluntad de Dios. Después la cosa. La palabra de Dios no puede ser un estudio de sí mismo, yo tengo que llegar porque esta palabra, aquí Dios nos revela su voluntad, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando yo encuentro esa voluntad, no voy a encontrar tragedia, voy a encontrar la bendición de Dios. Amén. Así que no estudie por estudiar, vamos a estudiar con sentido este libro. Así que cuidado con las tradiciones, el legalismo, la posición denominacional o creer que estoy en la mejor iglesia del mundo. ¿Está bien? Se puede hacer ese caché, estoy en Río de Agua Viva, en la mejor iglesia de la tierra. Y te puedes terminar en el infierno a pesar de tu caché, de tu orgullote, de que te pongas aquí un distintivo, Río de Agua Viva. Es cuestión de nombre. Es cuestión de lugar, es cuestión de una relación con Dios, de un corazón transformado, un corazón humilde que hace la voluntad de Dios. Amén. Es cuestión de religiosidad, de ir todos los domingos, de estar en un ministerio, de estar todas las vigilias, todos los ayunos, todos los programas, todos los campamentos. Eso, se puede estar en todo eso y puede irse para el infierno. Cuidadito. Hay otro aspecto importantísimo en este texto que es imposible pasar por alto. Diga conmigo, Dios es absolutamente fiel. Dios es absolutamente fiel. ¿Cuánto lo crees? Dios ha sido fiel. Me encanta esa canción. Una de mis favoritas. ¿Sabe por qué? Porque este que está aquí, ¿usted cree que este que está aquí es un santico? ¿Usted cree que este que está aquí, hermano, no ha hecho nada, no ha matado una mosca nunca? He sido malo, un pecador, he cometido terribles pecados, he deshonrado a Dios de una manera terrible. Yo nací igual cristiano, he estado toda la vida en la iglesia. ¿Está bien? Desde el vientre de mi madre, mi padre y mi madre estaban en la iglesia. Y toda la vida he estado en la vida, no sé lo que es la vida mundana. Yo he metido todos los domingos en la iglesia. Bueno, yo probé, bueno, gracias a Dios no probé droga, no llegué a ser homosexual, gloria a Dios. Pero otras cosas sí. Estuve a punto de ¿cómo se dice? Empezar a coquetear con el mundo de la violencia. Y las pistolas, las acariciaba, porque de niño me gustaban las armas. Y las acariciaba, y las veía, y las tocaba. Pero otras cosas todavía me gustan. Estos días me pasan a ¿por qué no puedes tener una pistola? Porque un pastor amigo, hermano, le pasó algo, y tenía un arma en su casa, y sacó la luz y salió a matar. Y dice, ¿por qué no puedes tenerla? Después coqueteando con eso, con la guerrilla. Me atraía, este hombre violento, me encanta la violencia. Cuando yo veo así cosas así, yo provoco, veo cosas allá, ay, lo que yo pudiese hacer. Entonces yo le decía a Malvin, ¿no está Malvin? ¿Ya está aquí? No está Malvin, no vino Malvin. Le decía a Malvin, mira, yo estaban disparando las latiguas para allá. Entonces lo que yo hiciera ya, yo me bajaba de ese edificio con un bajo, abatía cabeza. No importa que te hubiera muerto ahí. Pesado, hermano. Yo hice un duelo una vez en pistola. Un duelo, hermano. Armado no, te voy a mi punto de la vía. De espalda, 15 pasos hasta allá, y nos volteamos y disparamos. Estábamos tan nerviosos los dos que nos pelamos. No estoy jugando, hermano. Mi papá tuvo que, de niño yo compré armas. Mi papá tuvo que, me agarraron con las armas, y mi papá tuvo que, por un pueblo pequeño, firmar un documento donde se comprometía que no iba a impedir que yo tuviese armas. A los 8 años yo compré un arma. Y yo estaba en la iglesia. Así que si yo no voy a hacer más nada, hermano, para no atemorizar los asustados. Pero yo puedo hablar de la fidelidad de Dios.
puedo hablar de la fidelidad de Dios. Mira, yo me uní a un grupo muy chiquito para robar el comisariato de la compañía. Y estaba en la iglesia, hermano. Estaba en la iglesia. Y cantaba en el coro. Está bien, toda la vida tuve ministerio desde niño, desde que tenía 5 años yo tenía culto. De todas las cosas, todo lo que hacía en la iglesia, actor de teatro, director de culto, director de los jóvenes, director de todos los jóvenes de Guayana, Norte y Monaga, todos los cargos habidos para la iglesia. Yo paso por todo eso. Sin embargo, yo sé lo que está ahí y está fuera de la voluntad de Dios. Y yo sé que si hoy estoy aquí es por la fidelidad de mi Padre. Porque Dios es fiel, aunque yo sea infiel. El pueblo judío decía, ¿es que acaso la incredulidad por parte del pueblo judío hacen a Dios un mentiroso que no cumplirá con sus promesas? Y Pablo responde, jamás. Dios cumplirá sus promesas y sus propósitos finales con su pueblo escogido se va a cumplir tarde o temprano. Y no confundan la iglesia con Israel. Israel, Dios tiene su plan con Israel, Dios tiene su plan con su iglesia. Amén. Pero Dios no fallará su promesa ni con Israel ni con su iglesia. Amén. Ni con nosotros. El punto de Israel, hermano, que como nación, es que ellos pensaban que las promesas generales para toda la nación no se aplicaban a los individuos. Y creían que como individuos podían hacer lo que les da la gana. Mucho cuidado. Ok. Dios exige arrepentimiento de toda persona, indistintamente al privilegio que tenga y la posición que tenga. Dios exige que nos apartemos del pecado. Deje el hombre impío sus pecados y el inicuo sus pensamientos y vuelva a ser Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Amén. Y como dice el libro de Amós, capítulo 3, versículo 2, Dios castigará inevitablemente todo pecado. Dios jamás tendrá por inocente al pecador. Con Dios no podemos jugar. Ni creer que yo sea pastor me pueda dar el privilegio, el lujo de robar o de mentir o de vivir con falta de integridad. No piensen eso. Es una bendición, es un privilegio, pero aún nuestros pecados, nuestros errores no afectarán la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Nuestra incredulidad, nuestras debilidades jamás afectan las promesas de Dios. Dios cumplirá siempre su palabra. Y Él será también absolutamente fiel con su pueblo escogido. Yo quiero leer ese texto aquí de Romanos capítulo 11, versículos 25 al 29. Y es un texto muy importante porque ustedes deben recordar que Dios no le va a fallar a Israel. ¿Está bien? Sobre todo aquellos que están distorsionando la Biblia y están uniendo Israel con la iglesia. Amén. Eso no es bíblico. Y la están metiendo en un solo saco. Dios tiene un plan con Israel, un plan único con ellos y lo va a terminar con ellos. Amén. Y la iglesia somos nosotros. Y dice la Biblia ahí ¿le dije dónde fue que le dije? Romanos 11, 25 al 29. Dice la palabra, vayan conmigo ahí, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, en cuanto a vosotros mismos, que os ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a plenitud lo de ti. O sea, Dios tiene un plan con Israel, porque está ahora, lo tiene stand-by con ellos, porque por ahora está trabajando con quién, con nosotros en ti. Gloria a Dios por eso. ¿Quedó claro eso? Amén. Muy bien. Versículo 26. Y luego todo Israel será, ¿qué dice ahí? Dios tiene un plan con ellos. Y dice, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Viste? ¿Qué son ellos ahorita? Los judíos, que son enemigos ahora. Pero por causa de la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llevamiento de Dios. Que quede clara esa palabra. Dios no va a fallar su promesa ni con Israel ni con nosotros. Amén. Porque Él no echará su palabra jamás. Amén.
todas las promesas de Dios para con nosotros se cumplen, no importa lo que estemos viendo. Aún, por ejemplo, algunos podrán pensar que en la situación de la iglesia en relación al mundo, hay mucho pecado en la iglesia. La iglesia de Cristo mundialmente está fallando en muchas cosas. Y algunos pueden pensar entrar en un estado de desesperanza, de frustración y creer que Dios fracasó o que los propósitos de Dios no se cumplirán. No importa lo que estemos viendo, Dios al final cumplirá su propósito. Amén. Porque Dios es fiel. Pero además, tengamos honestos, Dios es un juez absolutamente justo. La otra objeción de los judíos era: si los pecados de los judíos glorifican a Dios y Él sigue siendo fiel a pesar de la infidelidad de su pueblo, entonces el pecado glorifica a Dios. Y entonces, como conclusión, pequemos para que la gloria de Dios crezca. ¿Cierto? Y para rematar, entonces, y para rematar decían: y si Dios no castiga, entonces es un Dios injusto. Porque si mis pecados lo que hacen es resaltar su gloria, así como hoy en la mañana: Señor, tú eres fiel, gloria a tu nombre. Entonces, mientras más uno peca, entonces más gloria para Dios. Así es la cosa. Tú sabes una cosa, a nosotros somos expertos, así como los judíos, en la lógica humana. ¿Cierto? Nos encanta justificar las cosas. Tenemos, ¿cómo se dice?, soluciones para justificar nuestros pecados. ¿Verdad? Mi esposa no es experta en eso. Como dice, ¿qué? Estos días ella estaba, yo digo, ¿vas a comer otra vez? No, es que no voy a dejar eso que se pierda. ¿Verdad? Y eso no perdés, si no come nadie. Y así nosotros nos encanta, ¿verdad que nos encanta disfrazar, diseñar una excusa delante de Dios? ¿Por no es verdad? Nos encanta estar fabricando cómo quedar con Él. Algunos no hemos dado el lujo de darle, salirnos a la libertad que Cristo nos dio y caer en un estado de libertinaje. ¿No es cierto? Y después nos dice: es que yo soy libre. O sea, hay doctrina falsa. ¿Has escuchado ese grupo que dice: salvo siempre salvo? Y como salvo siempre salvo, vamos a echar el bicho a lo que venga, porque al final voy para el cielo. Quédate con ese contigo. Esa es una cosa, cuando una persona habla así, lo primero que yo dudo es de su verdadera salvación. Usted sabe una característica de los salvos: se apartan del pecado. Lo primero que le ocurre a una persona que genuinamente confiesa a Cristo de corazón es que tiene conciencia de sus pecados. Amén. Y quiere romper con el pecado, decide apartarse del pecado, reconoce que en esa condición está perdido y pone su confianza en la salvación que Dios ofrece por medio de Cristo. Amén. Amén. Entonces, la lógica humana termina, como Pablo dice, eso es una blasfemia, porque justificar de ese modo las cosas acusa a Dios de impuro e injusto. Dios es injusto, es el colmo. O sea que si yo le fallo a Dios por cosas loqueras que he cometido, claro que Dios me ha castigado. Si yo le he hecho las cuentas, los castigos que he recibido. Cuando a mí me quitaron mi carro a punta de pistola, uno de mis carros, ya 40 días he comprado nuevo, y me quitaron a punta de pistola el carro, yo vi ahí el juicio de Dios. Y yo me puse a creer, porque cuando yo lo revisé, yo encontré un pecado no resuelto. Y yo la primera que quise hacer: bueno, Señor, ¿por qué me pasa eso a mí? ¿No ves que yo estoy bien, me estoy portando bien? Pero los próximos días, mientras yo estaba ahí humillado ante el Señor me llevó: tienes un problema no sanado aquí. Y yo dije: bueno, gracias, Señor, eso fue tu juicio. ¿No sabes cómo me costó comprar ese carrito? Nuevecito de agencia. 40 días, punta de pistola, desapareció. Yo dije: juicio de Dios. Dios castiga el pecado, hermano. Dios va a castigar el pecado. No creas que la cosa es así nada más. No voy a pensar, pero no voy a pensar ahora que Dios es injusto. Señor, si esa situación de pecado te va a traer gloria, ¿por qué ahora me castiga? ¿Verdad que empezamos así? Porque desde Adán, desde Eva, ya nos gusta echar la culpa a otros.
nunca somos culpables. El culpable siempre es otro es culpable. O Dios. ¿Cuántas veces he escuchado a la gente echar la culpa a Dios? O el diablo. O el diablo también, hay esos favoritos. Estos días yo me reía de vacío y yo digo, ponte a acreditar bien. No, que el diablo, tu carne. Tu carne. Eres tú que estás decidiendo pecar. No le eches la culpa al diablo. El diablo está trabajando las 24 horas, está jugando por ahí. Y si tú le sigues sus instrucciones, es tu problema, pero eres tú al final, ¿o no? Eres tú el responsable ante Dios de tus pecados. Cuidado, que los judíos pensaban que podían fabricar las excusas para quedar bien con Dios. Y muchos de nosotros las fabricamos. Yo te ofrendo, ¿o no? Puedo ofrendar todos los años, todo lo que quieras, el 90%, pero si te lo da el Señor. Pero si estás en pecado, esa broma no va para ninguna parte. Esta mañana decimos en la clase que estábamos hablando de los obstáculos de la relación y decíamos los esposos que no tratan bien a su esposa, ¿cierto? Si no tratan bien a su esposa, Dios no escucha su oración. Dios la escucha. Así que usted cree que a veces creemos, revisemos la vida, vamos a revisar la vida. No con el cuento, que una esposa es pretenciosa, es que ella es orgullosa, es que ella es fastidiosa, por eso está mal. No hay cuento, no hay justificación. Lo que a Dios le honra es que tú decidas hacer lo que Él te dice en su palabra. ¿Decimos amén? Amén, hermanos. Amén. La gracia de Dios no da licencia para pecar. ¿Estamos bien? ¿Decimos amén a eso? Amén. Bajo ninguna circunstancia los hombres podrán justificar un pecado, ni mucho menos. Acuérdense que más adelante Pablo va a tratar cuando los judíos decían pecaremos para que la gracia abunde. Bueno, Pablo decía que de ninguna manera. ¿Cómo es que si después que Dios me sacó del pecado me voy a volver al lodo y yo hundir en el barro? ¿Me explico? No, Dios nos sacó del barro y quiere que vivamos para su gloria. Como decía el apóstol Pablo, en novedad de vida, una vida nueva. De modo que saludos en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Hay una vida en su totalidad creada por Dios para disfrutar de este mundo conforme a la voluntad de Dios. Me encantó cuando él dijo, yo sé todo lo que Dios puede dar en este mundo, yo lo tengo. Amén. Digo yo, quiero yo eso en la vida nueva. La obediencia siempre trae resultados. Hay gente hablando de prosperidad. ¿Cómo hablas de prosperidad? Y yo le pregunto, ¿y cómo estás con la ofrenda? ¿Y cómo estás con el trato de tu esposa? ¿Y cómo estás con tu compromiso con la Señora? ¿Y cuánto le compartes la fe? ¿Cómo está tu vibración? Bueno, estás mal, ¿cómo que Dios te prospere? Estás en desobediencia. Pero Dios prospera la obediencia. Esto no hay que ir a un curso, hermano. Dios prospera la obediencia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de noche y de día meditarás en él, para que hagas y guardes conforme en este escrito. Entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y puedo decir, en mi matrimonio, en mi vida, en mi salud física, me están saliendo las cosas bien por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y porque yo creo que Dios bendice la obediencia. Estos días me dieron una noticia que no me gustó, estaba así medio incómodo, tenía que ver con dinero. Yo estaba así, yo decidí por dentro así en mi rabia interna, Señor, voy a dejar eso en tus manos. Y yo mismo recriminaba diciendo, ¿por qué estoy peleando? Si mi Dios siempre es fiel, si Dios nunca me falla, no importa lo que haga el hombre, Dios siempre me proveerá conforme a su riqueza en gloria. Y unos minutos después yo me di una bofetada. ¡Pah! ¡Pah! Yo estaba enluchado. Y yo una hermana por la puerta que está aquí sentada. Todo hermano. Todo hermano. Una bendición. Y Dios me dijo, tú eres un torpe. Confía en mí, cree en mi palabra. No solamente Dios es fiel, Dios también es justo. No importa qué injusticia te haga el hombre.
Dios hará justicia contigo. Amén. No dudemos de la justicia de Dios. Ahorita, con la situación del país, hermano, hay tantas noticias que nos desesperan, ¿verdad? Y esta injusticia, la injusticia A y la B y la C y la D y la H y la W. Podrán haber miles de injusticias, millones de injusticias, pero Dios castigará el pecado. Amén. ¿Tú sabes? Aquí yo tengo un texto en el Salmo 56. Yo de estos salmos, que mientras meditaba en ellos esta mañana, yo decía, Señor, pensaba en mi país. Y mira lo que dice el Salmo 56. ¿Lo encontraron? Mira lo que dice: y los cielos declararán su justicia, porque Dios es, ¿quién? El juez. Y ahora voy al 58:11. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para los justos. ¿Está oyendo? Ciertamente hay. La obediencia siempre traerá, ¿qué? Justicia de Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Pero qué? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? La obediencia. No te pongas con cuentos chinos, purificarte con cuentos de que bueno, no, la obediencia. Y después dice: ciertamente hay un Dios que juzga. ¿Hay o no hay? ¿Hay un Dios que juzga? 94:2 dice. Este es el que más me gustó de los tres. Sí, porque se parece a mí, ¿no? Las ganas de ser juez, de castigar. Dice: engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Y el uno que dice: Jehová, Dios de la venganza, Dios de la venganza, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da. Y eso me da una cosquillita sabrosa por dentro. Dios le va a pagar a cada uno, de los violentos, los corruptos, los jueces injustos. Todo el que ahí está una sentencia y le ha metido un hombre injustamente a la cárcel, la va a pagar. Porque mi Dios lo promete. Porque este es el único Dios juez, el único Dios justo en toda la tierra. Es nuestro Dios. Y la justicia que yo no podría hacer, por mucho que yo trate, Dios a su tiempo la va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dios le va a dar justicia a cada uno. Si te portas bien, Dios va a ser justo contigo. ¿Cuánto lo crees? Si te portas mal, si los hombres afuera se portan mal, y si se portan bien, igualmente Dios siempre hará justicia. ¿Creemos en este Dios, hermano? ¿Nos anima este Dios? Quiero terminar con esto, con dos cosas. Nuestra condición de miembros de una iglesia, nuestras buenas obras o nuestra denominación jamás garantiza nuestra salvación. ¿Estamos oyendo? Por eso Pablo enfatiza que en el Evangelio está el poder para salvación. Ningún acto externo puede conducirnos a la salvación. Solo por la fe en Cristo y por la obra del Espíritu Santo, el hombre puede recibir la justicia de Dios y ser transformado en lo profundo de su corazón para vivir la voluntad de Dios. Dios ha hecho justicia con aquel varón que esta mañana tomó la decisión por Cristo. Y lo ha declarado justo. ¿Por qué? Porque ha puesto su confianza en lo que Cristo hizo por él en la cruz. Hay justicia para él esta mañana. Y justicia para cualquier otra persona aquí que no haya conocido a Cristo. Y ponga su confianza en ese sacrificio en el cual Él pagó por tus pecados. Y si tú confías pones tu confianza, Dios hará justicia y tus pecados serán perdonados. ¿Por qué Dios es justo? Porque Cristo pagó por ese pecado. Y es justo que si tú pones la confianza en ese sacrificio, Él perdone tus pecados. El juez justo perdona tus pecados. Dios será justo con aquellos que están viviendo en obediencia y pareciera que el mundo no le sonríe. Que a pesar de su obediencia, el mundo no le sonríe. Todo está mal, todo va atrás. Tú sabes una cosa, tarde o temprano verás la justicia de Dios. Amén. Amén. Tarde o temprano
lo que tienes que hacer es no desmayar en tu obediencia ahora. Amén. No desmayes, no permitas que la frustración, el hecho de que las cosas pasen días y meses o años en la misma situación y las cosas no cambien, te desanimes y empieces a pecar. Confía. Dios hará justicia. Te hará justicia y al otro, a la otra persona, a la otra circunstancia también le hará justicia. Vale la pena seguir a este Dios. ¿Tiene sentido? Y por último, hermano, muy cuidadito, nadie en pecado escapará del juicio de Dios. ¿Está oyendo? Pero ponerlo en su casa, ¿sí? Una cartelera que diga ahí: nadie en pecado escapará del juicio de Dios. La justicia de Dios es una realidad inexorable. Él juzgará a todo ser humano y también a su pueblo elegido, y no habrá ninguna distinción. De Dios nadie se burla. Amén. Cierra tus ojos ahí. Cierra tus ojos. Pregúntale al Señor si tú estás defraudando a Dios, si te estás burlando de Dios, si estás jugando con Dios. Pregúntale, sé honesto. Sé honesto contigo mismo, con Dios en esta mañana, porque a Dios no podemos esconderle nada. No podemos esconderle nada a Dios. Si tú crees que te has estado burlando de Dios, acuérdate que con el pecado no se juega. El pecado recibirá el justo castigo de Dios. Dios no quiere en esta iglesia religiosos, hipócritas, pantalleros, santurrones que tratan de imitar el cristianismo y terminan difamando la causa de Cristo, porque una cosa dicen con los labios y otra cosa hacen con su vida. Dile basta a esa clase de conducta en el nombre de Jesús. Decide vivir una vida honesta ante Dios, íntegra, responsable. Si tú estás de acuerdo conmigo, levanta tu mano allí. Si abrís tus ojos, levanta solo tu mano. Levanta tu mano. Señor, estas personas que levantan su mano están conscientes de que muchas veces te fracasan delante de ti, fallan. Yo te ruego que manifiestes tu misericordia sobre ellos, para que esta palabra ahora sembrada transforme su corazón y su vida, y esa palabra produzca una vida que rompe hoy con el pecado y decide vivir en santidad para gloria de tu nombre. Dígale al Señor: Señor, basta con la religiosidad, basta con la hipocresía. Yo decido, Señor, vivir conforme a tu voluntad, como a ti te agrada. Abre mis ojos para ver tu dirección. Y dame la valentía y la fortaleza para caminar en la dirección que tú me estableces para gloria de tu nombre. Dios, ayúdame a aceptar y a creer en tu fidelidad. Y ayúdame a creer también en tu justicia. Y a tratarte como a ti te corresponde. Tú eres un Dios fiel, pero también eres un Dios justo, que castigas el pecado. Ayúdame a no jugar con el pecado y a ser responsable para llevar una clase de vida que honre tu nombre. Padre, gracias por estos hermanos que en esta mañana han escuchado tu palabra. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Padre, que ahora mismo la presencia poderosa del Espíritu los tome, los controle, los dirija. Señor, los empodere y les dé una manifestación real de tu presencia para que vivan como a ti te agrada. Los encomiendo en tus manos y los dedico a los propósitos de Cristo en esta mañana, para gloria de tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.